Bueno, y legitimación pasiva, bueno, alguna cosita. No, son muy pocas cosas. De lo importante, vimos casi todo. Tal vez repasamos lo que falta, o sea, lo que faltó, y después si me quieren preguntar, y volvemos sobre los temas de ahora, los anteriores, como para, bueno, más que nada los de hoy, porque si vamos a los anteriores no terminamos más. Eso lo dejamos para la próxima. Cuando nos vemos el lunes que viene, vamos a hacer un repaso general de todo, como para terminar de cerrar conceptos y bueno, ya está. Bueno, a ver. Fíjense en la agenda que tenemos en el campus, que se cambiaron la fecha, que el 17 va a ser el parcial. Queda una clase y viene el parcial. Por eso la próxima es importante, vamos a terminar de repasar y ya viene el parcial que va a ser online, con consulta de material. Por supuesto tienen que tener leído todo antes o estudiado porque no tienen tanto tiempo, no van a poder leer por primera vez las cosas cuando tengan que armarlo. Porque se va a valorar justamente la aplicación de los conceptos al caso, ¿no? El razonamiento, cómo fundan una postura, qué elementos utilizan en su favor, para la consigna que se les dé a cada uno. Bueno, una cosa. ¿Quién quería ¿Puedo hacer hablar? una pregunta, profe? Sí. En uno de los... ¿Me escucha? Sí. En uno de los textos cuando habla de responsabilidad penal, cuando habla de colectivo. ¿Cuál sería un ejemplo? No, el daño ambiental es un daño colectivo, un bien colectivo. Y la responsabilidad puede ser civil, puede ser administrativa, de carácter sancionador, como puede ser que te clausuren un local, que te impongan una multa, o puede ser penal, con otro tipo de normas que te determinen la inhabilitación o la prisión. Eso no tiene que ver, o sea, la responsabilidad puede ser civil, administrativa o penal, más allá del tipo de bien jurídico protegido. En el caso del ambiente es un bien jurídico protegido de carácter colectivo y puede dar lugar su daño a responsabilidad civil o penal. Ok. Eso sería. ¿Sí? Disculpe, ¿qué tiempo tendríamos para el parcial? 2 horas pusimos. Son 2 horas y creo que van a ser 1 o 2 preguntas. Va a ser un caso único, pero va a haber distintas consignas de acuerdo al número de documento que tengan. Y la respuesta es individual, por supuesto, ¿no? Todo lo que esté repetido, así sea estructural, pongo el primer renglón, el artículo 41, el segundo renglón, una consideración de López Alfonsín, y el tercero mi no sé qué, a Lorenzetti, y digo, ¿todos les pasó lo mismo? El artículo, o sea, no se copien. Cada uno escriba individualmente, como si tuviese un cliente al que va a darle algo, va a presentar un escrito, que no quiero que se pasen las 2 horas armando el esquema, señor juez, será justicia, no, quiero los argumentos, la parte del cuerpo central del texto que van a escribir. Cuando le dicen al juez por qué piden y en qué lo fundan y con qué fundamento y con qué jurisprudencia y con qué doctrina, de lo que les pida. Van a ser distintos roles. Alguno va a tener que decir cómo va a contestar siendo el abogado del municipio si le plantean tal cosa, otro va a tener que decir qué le va a decir al juez si es el abogado de la víctima y qué le va a pedir y cómo lo va a sostener, o yo le voy a decir quiero que le pida tal cosa, justifiquen por qué y cómo y con qué sostienen. Ese tipo de parcial va a ser. No necesitan ser 50 carillas, pues si son 50 carillas, pues no pensaron en nada. Copiaron como locos. Necesito, o creo que es útil para ustedes, no es que yo necesito, creo que es útil para ustedes poder producir un texto organizado, fundado, en derecho, para defender algo. Esa es la idea. Y van a tener 2 horas, es bastante, estuvimos trabajando bastante los temas.
bastante. No son Profe, tantos temas. Sí. ¿puedo manguear media horita, no? O media horita más, aunque sea? Se puede, media hora más. Ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, más tiempo tiene, más exigente es la respuesta, ¿no? Yo le pongo media hora más, pero espero más, no espero lo mismo. Si yo les doy 10 minutos, espero algo. Espero ¿Están de acuerdo todos? Porque después no me maten, ¿eh? Yo tiro media horita o más porque me gusta leer, ver qué pongo y como que siento que se me corre el tiempo, el reloj y me estreso. Prefiero que me sobren 15, 20 minutos. Está bien. Sí. Pero, perdón, ¿no, profe? Pero por lo que estoy escuchando, esto es fácil. Si uno se sienta y ya empieza a fundar en derecho, defender algo, hacer la acción de amparo por algo, ya lo puede tener fundado y después modificarlo, o sea, adaptarlo a lo que se va a necesitar. Por supuesto, pero bueno, es muy casuístico. O sea, sí, uno tiene, o sea, los conceptos los tienen. Ustedes ya saben, por decir, que si les demandan, los demandan por un tema de daño ambiental y lo que van a cuestionar es que exista el daño ambiental. Y para eso tienen que saber cuándo hay daño ambiental y por qué en el caso no hay daño ambiental. Y si es al revés, ustedes son los actores y reclaman por daño ambiental, saben qué es el daño ambiental y ustedes van a sostener por qué en el caso sí hay daño ambiental. O sea, el concepto, como vos bien decís, lo tenés antes. Lo conocés antes, lo tenés fundado, tenés ya elementos. Es así, por eso los test de lectura, todo lleva a que ustedes puedan tener una, no sé, no es un resumen, porque también después es difícil adaptarlo, ¿no? Pero sí las ideas claras y por dónde saldrían. O sea, quiero que piensen, pero para pensar tienen que tener conceptos claros, porque si no, no hay pensamiento. Sí, ¿quién habló? Hola, buenas noches, Verónica. Pero, sí. Una consulta que me quedó, porque yo, digamos, en las guías de lectura fui entendiendo, ¿no? O sea, cada pregunta y pude responder. Lo que me da un poco así como de un poco de miedo, porque serían los casos por ahora, ¿no? ¿Puede ser que usted pueda dar una devolución la semana que viene de cada caso, la respuesta? Porque como no, o sea, esa parte no vi como corregida, me gustaría tener como un lineamiento para ver para dónde apunta para el parcial, ¿se entiende? Sí, podemos hacer un repaso general, porque son 50, 40 personas y hay errores que a lo mejor en lo que respondieron es algo muy chiquito y acá van a tener que hablar más y tal vez surja más fácil. Cuanto más escriban, más se nota si no saben, ¿no? Porque supongamos que les pongo algo y ponen, sí, el cliente solicito que se me indemnice por el daño y yo veo que es un daño colectivo y digo, ¿por qué pidió o sea, con 3 palabras me doy cuenta que no saben. Entonces, es más fácil repasar los conceptos y tenerlos claros que ver en algo que a lo mejor algunos escribieron 4 renglones y no nos vamos a dar cuenta de todo lo que no saben de eso. Pero sí podemos dialogar y en todo caso, si tenés alguna duda de alguna cosa, cuestión tuya, concreta, me la preguntás. Ok, si te parece. Digamos, por eso les digo los conceptos claros. ¿Qué voy a pedir? ¿Con base en qué? Ya ahí, ¿qué voy a pedir? Me puede mostrar que no entendieron o que no conocen la ley. ¿No? O no sé, en vez de pedir que se recomponga, piden la indemnización. Y digo, ¿qué pasó con la recomposición? Si lo que pueden pedir primero es la recomposición, tendrían que, si van a pedir la indemnización, decir, señor juez, toda vez que en el caso la recomposición no es posible, como quedó comprobado por tal y tal razón, paso a pedir la indemnización sustituta, pedimos para que vaya al fondo, no para que me la lleve, no quiero para comprarme una casa que diga el texto, porque ahí digo, no entendieron, ¿no? O sea, ojo con la argumentación. Tienen que, por eso, repasemos los conceptos, o, por ejemplo, no sé, le escriben al juez y le dicen, quedó demostrado el dolo de la actuación del funcionario cuando, y yo digo, ¿el dolo para qué? Si no es necesario, ¿no? Esas cosas. Quiero aclararles. Por ejemplo, a mí me genera duda, por ejemplo, me pongo como muy rígida con el tema de las generaciones futuras y a medida que uno va leyendo y aprendiendo es como que va sobre la marcha, es como que ¿qué te voy dando? ¿Qué? Como el no tema tengo de como muy definido cuál es el límite para la protección de las generaciones futuras.
Bueno, es muy casuístico y es, otra vez, acá les voy a dar un par de elementos. Uno, que se pondera, una cuestión que se pondera, siempre lo que se pide, porque vos supongo que te lo estás cuestionando sobre qué voy a pedir. Normalmente vas a pedir la recomposición si hay un daño. O sea, el caso va a ser de daño, después veremos qué daño, si es ambiental o no, o bueno, veremos. Vas a pedir, por empezar, la recomposición. Ahora, vas a tener en cuenta si el elemento es o no autorreconstituible o autorregenerado, o si no lo es. Porque vos sabés que se preserva el ambiente para las generaciones futuras, pero hay recursos que no son renovables. Lo que se consume y no es renovable no es reclamable tampoco. Yo no puedo reclamar que se use un recurso en la medida suficiente para que todas las generaciones futuras, que no sabemos cuántas van a ser, tengan siempre ese elemento. Hay un criterio de razonabilidad. Por eso cuando uno argumenta de la razonabilidad. Normalmente vas a proteger el ambiente cuando tenés un cliente desde tu cliente, que tendrá el altruismo y pensará en las generaciones futuras, pero básicamente va a estar pensando en el barrio de hoy y en el barrio donde vivirán sus nietos. O sea, no vas a estar pensando de acá a 3 siglos, ¿no? Ponderación razonable a la hora de justificar. Y el tip es o sea, la razonabilidad y la autorregeneración, porque la idea es, el derecho ambiental, y esto se discute y se ha cuestionado mucho, ¿detiene el progreso? ¿Puede detener el progreso? ¿Es lógico que lo detenga? ¿Eso es lo que buscamos? No. Buscamos, como dijo la Corte, ya lo dijo en varios casos, creo que en el caso de Mendoza, entre otros, dijo el eje está en el justo equilibrio entre desarrollo y conservación del ambiente. Entonces, cuando yo reclamo, también voy a reclamar desde esa perspectiva. Si yo pido que se cierren todas las fábricas de cerámicas del país, porque cuando suelta el polvillo envenena el suelo y de acá a 200 años no va a haber más fertilidad en el suelo, y probablemente me digan que no. Ahora, si yo puedo sostener razonablemente que la afectación es relevante y que es bastante razonable que no se cierre la fábrica, sino que se le ponga mayores controles cuando tiran los desperdicios, y eso es una aspiración razonable. O sea, no detengo el progreso, no detengo la actividad, porque también necesitamos los cerámicos, pero preservo. Ese va a ser una de las cuestiones que quería que tuvieran en cuenta. O sea, ponderación razonable y concepto de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es desarrollo sin quemar las naves. O sea, desarrollo, obviamente, voy a cortar el árbol, obviamente un poquito menos de pescados van a haber, un poquito del agua se va a contaminar. Hay un desarrollo, pero no voy a terminar con las especies con esto. O sea, hay un justo equilibrio entre lo que se sacrifica y lo que se obtiene para progresar. Si no, estaríamos todavía con el carro y el caballo, ¿no? Estaríamos caballos todos con el carro. Y no, hay cosas que son buenas y traen consecuencias negativas. Bueno, el tema es cómo hacer para que lo bueno llegue y lo malo se mitigue. O si se produce, que se recomponga. Bueno, ese era un tema, ponderación razonable, equilibrio, esas palabras, ¿no? Equilibrio entre progreso, desarrollo y medio ambiente. Silvia, lo tienen registrado en el fallo Saladino, acuérdense. ¿Qué era? Recordanos qué decía Salas. La armonización de la tutela del ambiente con el desarrollo. Eso es un fallo de Corte. El fallo de Corte, Saladino, que vimos la clase pasada sobre los casos de los bosques nativos de la provincia de Salta. Acá la Corte desarrolla bien lo que es el tema del desarrollo sostenible y la tutela del ambiente. ¿Para qué les puede servir eso? Para argumentar. Claro. Para argumentar, para atacar, para argumentar, para defenderse. Porque ¿qué van a decir como abogados? No, está armonizado. Esto, ¿no? Este desarrollo está bien.
y y al revés, si atacan, va a decir, no, acá hay un desarrollo desmedido y un ataque desmedido al ambiente. ¿Y qué es lo que busca el derecho? La armonización. O sea, aprendan a utilizar los fallos y las funciones de las normas para argumentar, que eso es lo que estamos practicando. Eso es lo que estamos practicando en este primer parcial. Los que estudien van a tener más posibilidades de poder practicarlo y pasarlo, ¿no? Pero van a ver que cuando hagamos el segundo, más cancheros van a estar. Se van a incorporar elementos, pero van a estar con más entrenamiento. Bueno, hablando de las generaciones futuras, que decía Aixa, lo que dice este fallo es la perdurabilidad en el tiempo, hacerlo más perdurable, lo que se busca con el tema de que lo puedan disfrutar las generaciones futuras, hacerlo un poco más perdurable. Lo más perdurable que sea posible, ¿no? También, porque no es, bueno, dejamos de comer todos los peces porque así perdura para las futuras generaciones de miles y miles de años. No, vamos a comer lo suficiente y vamos a dejar que se reproduzcan para que haya más para la próxima. Por ejemplo, la regulación de los temas de la caza, para cazar animales, tiene que ver con eso. En la época que se reproduce, no están las crías chicas, no los dejan cazar. Cuando se están en una época determinada que se ponen los huevos los peces, no se deja pescar. Tiene que ver con eso, con que se renueve. Las regulaciones tienen que ver con eso. Un tema que me pareció importante y me olvidé de decirles, y lo establece la Ley General del Ambiente, y es muy importante. Si yo ocasiono un daño ambiental, pero el municipio a mí me autorizó a desarrollar esa actividad, ¿ustedes creen? El que no leyó la ley puede creer, el que la leyó va a tener la respuesta concreta. ¿Piensa que es razonable que si yo obtuve una autorización no deba responder por el daño ambiental? La ley lo resuelve. Para mí son responsables concurrentes. Sos responsable igual, tal vez en forma concurrente. Podría involucrar al Estado por autorizar. En la responsabilidad objetiva, el código dice que la autorización administrativa no te da permiso a dañar. Exacto. Y les quiero agregar una cosa. Hace poco dio un reportaje Rosa, creo que se los dije la clase pasada, y dijo que había una gran cantidad de causas con contenido ambiental y que la mayoría de los casos el daño lo provoca el propio Estado. ¿Se imaginan que en esa aseveración está el Estado actor y el Estado autorizador, o el Estado que no controla? El Estado que prohíbe y no controla es un actor también, un actor de daño. Así que, bueno, eso es importante, el tema de tener en cuenta que la autorización administrativa no es una causal de exhibición. Podrán patalear, podrán hacer lo que sea, el que quiere eximirse diciendo eso, pero la ley es clara. Hay argumentos que se pueden utilizar para decir lo contrario, ¿no? Porque, digo, si la evaluación, si la ley establece una etapa de evaluación de impacto, si la autoridad controló y entendió que no iba a haber daño, yo tendría que estar tranquila a la hora de producir, hacer la actividad comercial. Sin embargo, como el legislador, el constituyente, protege exacerbadamente el ambiente, aún para el caso que al momento que me dieron la autorización, la ciencia no tenía certeza de la capacidad de daño que tenía mi actividad, puede pasar que después se descubra que sí. Que se descubra que sí tenía capacidad de daño y que el daño se produjo. Ahora, ¿la autorización me exime? No, la ley opta por la solución más rígida, es decir, que no. Entonces, ¿ahí qué me traslada a mí como empresario y a ustedes como abogados de ese empresario? Saber que el que desarrolla una actividad no se debe quedar tranquilo con la autorización. Tiene que contratar profesionales idóneos que lo vayan asistiendo y en todo caso vaya mejorando los procesos, que es lo que hacen las grandes empresas, ¿no? Las multinacionales, más allá que contaminan tremendamente, tienen equipos de personas que a la par que se desarrollan hay descubrimientos o nuevas patentes o nuevos remedios para producir o nuevos procesos productivos, tienen gente que
que trabajan para lograr las autorizaciones, pero también para controlar internamente la calidad del trabajo. Suelen haber gerentes, directores, son personas que controlan y asisten y asesoran a esas empresas para ir modificando los procesos. Bueno, no quiero extenderme tanto. Jurisdicción, artículo 32. ¿Ante qué juez? Esto ya lo vimos, creo. ¿Ante qué juez? ¿Cómo es el reparto de jurisdicción y competencia para elegir o saber cuál es el juez competente para resolver el problema ambiental? El reparto es territorial y en principio entiende como en todas las causas la jurisdicción local del lugar donde sucede el hecho es local. Ahí veo, Verónica dice es local. Exacto, es la jurisdicción local. Si sucedió en la provincia de Salta, el juez va a ser el juez elegido en Salta, el juez salteño. Ahora, hay una excepción a esto, que es la jurisdicción federal, que vimos, y quería repasarlo, que cuando el daño ocasionado afecta más de una jurisdicción, es decir, es interjurisdiccional, el juez que entiende deja de ser el juez local y empieza a entender qué juez. Verónica, ¿cuál es el juez? Esa es la ley. ¿Cuál es el juez? Federal. Es la justicia federal. La justicia federal. ¿Quién nombra a los jueces federales? ¿El juez de la provincia o quién? La Corte. ¿Cómo? La Corte. La Corte nunca nombra a nadie. Eso es bueno saberlo. Congreso. Es así. El sistema de selección de jueces nacionales y federales, que son dos cosas diferentes, es ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo manda la terna al Ejecutivo, el Ejecutivo manda el candidato al Senado. Y el Senado le otorga acuerdo. Una vez que el Senado otorga acuerdo, el presidente lo termina de designar con un decreto. O sea, es un múltiples organismos, poderes intervienen, pero no la Corte. La Corte tiene otra función, que es de administración del Poder Judicial, recursos humanos, recursos administrativos. El dinero y la organización es responsabilidad de la Corte. Y en algunos casos del Consejo de la Magistratura, en algunos aspectos. Pero entonces, el juez que va a entender es el juez federal. ¿Por qué? Porque vieron que tenemos un sistema federal, que tenemos un gobierno nacional a nivel que es el presidente, por la cara más visible es el presidente de la nación, el Congreso de la Nación, ¿no? Con los legisladores de la nación, entre comillas, que está mal dicho porque no es así, pero bueno, es un Congreso que saca leyes aplicables en todo el territorio. Y después tenemos las jurisdicciones locales, o las provincias, para simplificar. En estos casos donde el daño es interjurisdiccional, se supone que hay un interés federal en proteger esa situación. Ya no me importa si es Salta o San Juan. El daño se provocó en los dos territorios y es tan grave que se trasladó, es tan grave, se traslada por el río, se traslada por el agua, se traslada por las napas, es tan grave que hay un interés federal, por eso quiero que un juez federal lo solucione. Es esa la lógica. Si no, se supone que el daño es pequeño, pero es de interés local. Por eso lo resuelve el juez local elegido por las autoridades locales. Eso es para que se acuerden más. Este fue el ejemplo que hicimos en el trabajo práctico del río, ¿no? Que también estaba no me acuerdo ahora el fallo, pero había un fallo que hablaba que había dicho Lorenzetti que dictaminó que al ser solamente las contaminadas las aguas del Río de la Plata pasaba a ser de justicia de competencia federal. Ajá. No me acuerdo el caso, pero esa es la lógica. Cuando la justicia federal interviene en cuestiones de interés nacional y depende, las aguas jurisdiccionales nacionales, o sea, puede ser que haya sido por eso, no me acuerdo el caso concreto, pero bueno, es un tema importante para tener en cuenta, porque entonces no va a tener tanto que ver
Si yo vivo en una provincia, pero el daño me lo ocasionó alguien que actuó en otra, probablemente ese daño sea interjurisdiccional. Entonces yo como habitante de San Juan no voy a ir al juez local de San Juan, voy a ir al juez federal, que a lo mejor tiene sede en San Juan, a lo mejor lo tiene en Mendoza, a lo mejor lo tiene, hay que ver, porque no hay un juez federal en cada lugar. Son como más regionales, por decir. No tengo bien claro cuál es cuál, pero la justicia no está replicada en la misma intensidad a nivel federal que local. Hay muchos más jueces locales y menos federales. Bueno, la jurisdicción es eso. Otro tema. Nosotros le podemos pedir al juez la cesación, ¿no? Y el juez tiene amplias facultades para dictar medidas conducentes, para probar o conducir los hechos y la prueba de los hechos en el caso. Entonces puede dictar medidas cautelares y también puede ordenar medidas de prueba, que es algo extraño al derecho en general, porque en general no es así. El actor propone prueba, el demandado se le niega, dice que no corresponde y propone otra prueba, pero el juez no propone pruebas, ni dicta medidas de oficio. El juez ordena el proceso y puede el juez común a veces ordenar medidas que se llaman para mejor proveer, ¿no? El juez se quiere sacar una duda y pide, pero no son medidas de prueba, ni son medidas de precautorias de oficio. En este caso, volvemos, protección reforzada, facultades reforzadas del juez. Esa es otra de las cosas que les quería decir. Y había algo más de la autorización administrativa. Y creo que de lo general, o sea, podemos hablar mucho más, pero, y la legitimación pasiva, ¿a quién voy a reclamarle? Y bueno, ahí les diría que lo primero que tienen que mirar es qué van a reclamar. Una vez, tienen un caso de daño, ¿qué van a reclamar? Bueno, ¿y aquí contra quién va a ser ese reclamo? Bueno, va a ser contra todos los que actuaron o no actuaron y ustedes consideran que tienen responsabilidad en la causación del daño. O sea, todos aquellos. Y si no se sabe bien a quién atribuirle la mayor partida, cómo se reparte esa responsabilidad, la ley lo resuelve con la responsabilidad solidaria. ¿Eso qué quiere decir solidaria? Que yo le puedo pedir... Responden todos en la misma proporción. Eso no es responsabilidad solidaria, AIXA. La responsabilidad solidaria, lo que vos decís es una responsabilidad mancomunada. La mancomunada es todos respondemos en la misma medida. Somos 10 los que hicimos la macana, 1/10 cada uno. Eso es mancomunado. La responsabilidad solidaria es otra. Es a nosotros 10, a cualquiera de nosotros nos pueden pedir el 100% de la reparación. Cualquiera responde por todos, sin perjuicio después de que yo le diga al señor juez, mire, yo tuve el 10%, el otro 90% fueron estos otros. Entonces yo le puedo pedir que me reintegren, o sea, tengo una acción de repetición contra los otros. Entonces, ojo, esas cuando digo tener las cosas... No, me parece muy bien que lo hayas dicho, Aixa, porque está bueno, porque nos sacamos la duda. Pero eso es lo que yo me refiero con tener las cosas claras. Responsabilidad solidaria no es eso. Solidario entonces es, uno puede responder por el todo y reclamar que le devuelvan por lo que no le corresponde. Cuando todos respondemos por partes iguales, la responsabilidad es mancomunada. Para que sea mancomunada o solidaria, debe estar expresamente establecido en la norma. Si no, normalmente, la responsabilidad es individual, ¿verdad? Sí, a ver, ¿cómo puedo resolverlo esto? Si somos con Aixa y Sonia, somos 3 vecinas del mismo piso, de un edificio. Estamos charlando de balcón a balcón, nos apoyamos y sin querer se nos caen las macetas al piso y matamos a alguien que pasaba por la vereda. Un poco dramático. En principio, si mi maceta mató a alguien o le ocasionó un daño a algo, vamos a pensar que hay un auto abajo y se rompió un auto, la responsabilidad es individual. Yo voy a responder por el daño de mi maceta, Aixa por la suya, Sonia por su maceta que causó un daño.
¿Por qué? Porque la responsabilidad en principio es individual. Si existiese una ley, como en el caso del derecho ambiental, que establece que la responsabilidad es solidaria, alguien podría decir que nosotras tres juntas cayeron las macetas, no se sabe bien cuál era de quién, pero ocasionaron un daño ambiental. Entonces, como la ley dice que es solidaria, a Sonia le pueden pedir el 100% del daño, a Isa le pueden pedir el 5% o me lo pueden pedir a mí. Y después cualquiera de nosotros podemos decir, no, la maceta roja era la mía y no lastimó a nadie, yo 0. A Isa tenía una maceta verde, la verde rompió el auto. La de Sonia cayó, fue volando, no causó ningún daño. Entonces, ese es el ejemplo. Se necesita una norma que establezca expresamente la responsabilidad solidaria para que exista. Ahora, si la responsabilidad es solidaria, pero no establece la forma, supongamos que el daño lo causamos entre las tres y no se puede saber bien en qué proporción concurrió cada uno, se puede llegar a determinar la mancomunada, que es que entre nosotros respondemos por partes iguales. Por ejemplo, supongamos que tengamos una empresa con Aiza y con Sonia y nos pasa lo mismo. Somos los tres socias informales, tenemos un contrato entre nosotros y decimos, chicas, todo lo que gastemos va a ser por partes iguales y el daño que ocasionemos va a ser por partes iguales. Va a ser mancomunada ante los terceros. Puede pasar que nosotros lo tengamos regulado entre nosotras así. Entonces, cuando pasa un daño como el que les digo, donde no se puede diferenciar exactamente quién responde por cuánto o quién causó por cuánto el daño, podemos llegar a tener una responsabilidad solidaria hacia el tercero, pero entre nosotras tener acordado una responsabilidad mancomunada, es decir, por partes iguales. Son muchas formas, depende del caso. Lo que sintetizo, la ley del ambiente establece la responsabilidad solidaria. ¿Para qué? Vuelvo con el tema, porque el legislador quiere proteger exacerbadamente el ambiente y quiere dar una protección mayor en caso de daño ambiental. Entonces, si yo soy abogada del que sufrió un daño y la responsabilidad es solidaria, ¿a mí me simplifica o me complica? No los escucho. ¿Me simplifica o me complica que sea solidaria la responsabilidad si yo soy la abogada del dañado y tengo que reclamar? ¿La responsabilidad solidaria es mejor o peor? Es más rápido, claro. Me simplifica, porque yo no... Me simplifica a tal punto que no me voy a mirar, voy a sacar del registro de la propiedad y el que tenga una propiedad medianamente cerca de mi casa, de la jurisdicción, lo voy a atacar a ese. Si yo tuviese una responsabilidad mancomunada o netamente individual, me estaría complicando, porque a lo mejor el que más daño me causó es el que menos tiene para pagar. Supongamos que intervino el Estado porque autorizó la actividad, y yo voy a atacar a todos, pero el Estado me va a salvar porque es el que me va a pagar. Y después que se arreglen, porque la justicia les va a llegar, o sea, entre ellos van a tener que arreglar quién pone cuánto. Pero para mí, que me defiende la ley ambiental, a mí me simplifica. Me simplifica con la responsabilidad objetiva, me simplifica con la responsabilidad solidaria. Me simplifica porque yo no necesito certeza científica respecto de el daño que puede producir una actividad. Basta con que razonablemente se esté discutiendo la capacidad de daño para que yo pueda cuestionar la actividad y atribuir la responsabilidad o pedir que se cese. O sea, me ayuda, siempre me ayuda la norma. Con esta idea lean el material y trabájenlo. La clase que viene nos vemos y todo esto lo vamos a poder volver a ver, por si queda alguna duda. También siempre veo los mismos. Yo no sé cómo debo hacer porque veo a Mariana, a Cristian, a Rubén, a Víctor, a Aiza y todos los demás. Hola, profe. No, yo no digo que no estén, digo que no los veo y parece que siempre les doy la clase. ¿Sabe qué pasa? Profe, yo soy Jessica, no sé si vio mi mensaje del campus. No sé, ahora no estoy con el campus abierto. Ahora, ¿cómo? No sé cuál era el mensaje.
Le había escrito de que no me había podido conectar a ninguna reunión, no sé por qué, mi celular, de verdad. Y bueno, ahora me conecté. Bueno, pero fíjate una cosa, que las clases ya pasaron unas cuantas y ya a mí me llegó tu mensaje, pero ya me han pasado varias. No podés quedarte Estuve esperando a leyendo ver. igual. ¿Cómo? Estuve leyendo todo igual. Lo que tenés que tener es que ya no podés faltar más a ninguna clase, porque si no, no te va a dar la asistencia. Fueron 3 clases. Es que por eso le escribía yo, porque no sabía cómo hacer para conectarme. ¿Qué empezaste a cursar ahora en esta facultad? Porque ya hubo todos 2 años de pandemia con los chats y con los Zoom y con todo. Yo te digo porque vamos a tener cierta tolerancia, pero no podés después de tantas clases, más allá que estés estudiando, hay un requisito que es la asistencia. Sí. O presencial. No fui el primer día, que cuando es presencial re bien, pero después cuando se hizo virtual no me podía conectar, el celular no me permitía, decía algo de la actualización de Meet, no sé qué. Voy a tener que solucionarlo y no va a haber problema, pero tengan en cuenta todos eso, que nosotros estamos tomando asistencia, se está tomando asistencia en el Zoom, avisamos, tratamos. También puedo ir todos los días presencial y no tengo problema, me quedo ahí hasta las 9 de la noche y vemos todo presencial y ahí aparecen otras cosas, ¿no? Que es también. Así que bueno, fíjate de resolverlo, pero en principio van a ser presenciales las clases, de ahora en más. ¿Te dieron el presente hoy? Y no sé, ¿en qué momento entraste vos? ¿En la primera parte de la clase? Sí, creo que me tardé 10 minutos, creo. Cuando entras tenés que dar el presente. Así que Sonia después revisa eso y pasa las notas y pasa los presentes. Y lo mismo al salir. Al salir, antes de que nos saludamos y mandan. ¿Qué dice? Ahí están pasando el presente. Y hoy me conecté porque es otro dispositivo, el de mi esposo, así que le voy a decir los lunes si es virtual que me dé su teléfono. Si no, no puedo. Bueno. Bueno, fíjate y cualquier cosa se nos sabe, pero antes, no después, se puede probar antes, no es que se prueba cuando ya pasó y menos cuando pasaron semanas. Pero bueno, yo justamente pongo el presente cuando entro. Sí, al salir también tienen que poner, porque tienen que entrar las 2 veces. No sabía, siempre entré a las clases virtuales, estuve en todas, pero nunca, cuando me voy nunca pongo el presente, siempre lo pongo al principio nada más. Claro. Sí, nos ha pasado de ir saliendo, saludar y que queden 2 o 3 ahí colgados que evidentemente están en otro lugar. Por supuesto que están anotados también. O sea, ¿están o no están? Es un lugar... Profe, a mí me pasó, pero tenía, esa vez que me pasó Ibarra, tenía problemas era problema de internet. Está bien, puede pasar 1000 cosas, yo lo entiendo todo, hay posibilidades, hay tantas cosas que pasan. Lo que yo no sé si... Hay bajas que tampoco se puede prender la cámara. No, yo no les estoy pidiendo que prendan la cámara. Es un ejemplo también que... Sí, pero no les estoy diciendo que prendan la cámara. Estoy hablando, Alejandro, estoy hablando yo. Perdón. No sé si me escuchan, ese es el problema. Sí, te estamos escuchando. No, lo que les digo es que yo no les digo que prendan la cámara porque quiero que ver las caras que me están mirando, no es eso. Pero si cuando saludo nos vamos y seguimos hablando con Sonia y siguen 3 ahí, les decimos de nuevo que se vayan, siguen ahí, es que no están. Entonces, esto es un espacio para aprovecharlo. La facultad es un espacio, es una inversión estatal enorme que a ustedes y a todos, a la comunidad, les viene muy bien que esto exista y demás. Pero es un espacio de aprovechamiento, no para aprovecharse del espacio, es para aprovecharlo, para aprender, para intercambiar ideas. Entonces, si no, el que no se quiere conectar, no le haga la materia, no se conecte. Y el que está. Y el que no está, mande porque no tiene ganas, porque se siente mal, lo que quiera, mande, nos explica y nosotros vemos qué pasa con esa persona. Pero poner la cámara e irse, me parece... la cámara o no la cámara, no me interesa la cámara. Por ejemplo, si yo ahora Alejandro, nos quedamos así, digo Alejandro, bueno, chau, y se queda ahí, se queda, digo, bueno, anotalo, Sonia, no está ausente, porque no podés dejarlo encendido e irte.
Así que Claro, bueno, es eso. en todas las clases, pero siempre pongo al principio y después ya no sé, nunca puse cuando me voy. Por eso, Está bien, está bien. pero estuve Profe, en las clases. Sí, sí, profe, quiero hablar. sí. Que Alejandro, sí, si me- decime. Yo tengo problemas con internet. Si hago cualquier acción, se ralentiza o incluso hasta se me ha cortado la conexión. Pero otra cosa, yo por ejemplo, cuando todos se van, yo me voy último, pero también como una forma de respeto para que sepa que me quedo hasta el final. Sí, La he escuchado a veces que usted dice 4 o 5 que no se desconectan y después me bueno, desconecto, ¿viste? obvio. Sí, sí. Bueno, Puedo pero muy poco prender la cámara, se me apague, entonces no sé, tengo muy mal. está bien. Pero con esto, Bueno, no estamos hablando, Pero no porque no vamos a hablar de todos los casos individuales. Yo sé que Alejandro no puede prender la cámara, está perfecto, y que se queda hasta el final por respeto, perfecto. Pero si yo está ahí y le digo, bueno, Alejandro, podés irte, y se queda ahí y ni contesta, ni se va, ni contesta, ni se va, y nosotros seguimos hablando de otra cosa y se sigue quedando, yo tengo que entender que no está. Que puso la cámara. No, sí, lógico, ahí sí. Entonces, digo, no quiero entrar en los casos particulares, tampoco me interesa bien cómo encaro la materia, a mí me interesa que aprendan, y me interesa no perder el tiempo tratando de explicarles algo que no les interesa o que no quieren aprender. En la medida que les sirve, yo estoy re feliz. Podría no pagarme en la facultad para que yo haga este trabajo, porque me gusta, me parece útil, no solo para ustedes, sino para toda la comunidad a la que pertenecen, y a la que pertenezco yo también. Eso nada más. No voy a estar como un vigilante viendo si entró o no entró, si se quedó dormido, si dejó. Pero hay un mínimo de respeto a la situación, que tiene que ver con eso, con el compromiso, con también que se inseren para qué están en la clase. Si les interesa, quédense, y si no, por ahí háganlo el año que viene, o en otro momento, o en otro turno, tal vez les guste otro tipo de clase. Tienen alternativas. Así que eso les quería decir, no es que estoy como vigilante mirando el minuto, que un presente más, uno menos, no cuenta eso, cuenta que estén, que lo usen, ya nos vamos a ver el lunes que viene, y ahí los quiero ver, ya tienen que estar con la materia en condiciones. Yo podría hacerles sacar una hoja y vemos cuántos aprendieron hasta ahí. Que sería un método también. No va a ser, pero digo, esa es la idea, que aprendan y que podamos, yo también aprendo con ustedes, tratando de explicarles cosas que son obvias, a veces también aprendo. Lo repienso, o digo, bueno, se me ocurren otras cosas para escribir o para hacer. Así que bueno, damos por terminada la charla. Les agradezco un montón. Sí, Irene. ¿Puedo hacer una consulta que no me quiero quedar con la duda? Perdón si hago una pregunta mal, pero no me quiero quedar con la duda. A mí me surgió un problema con respecto a la acción, ¿una medida cautelar o una acción de amparo? Eso es lo que me quedó. ¿Qué duda te cabe con eso? Por ejemplo, te lo voy a aclarar. Cuando vos iniciás un amparo, vos podés pedir una medida cautelar también. Ajá. Vos podés decirle al juez que haga o deje de hacer, que vos estás en una situación muy extrema con eso, con un determinado episodio, y a su vez le podés decir, le pido antes de ¿viste? Porque a veces lleva un tiempito informarle al organismo, que conteste el organismo, hay plazos. Vos le podés pedir una cautelar. El amparo es una forma de protección rápida, pero a veces la medida cautelar es más rápida aún. Ah, está bien. Porque usted hablaba del cese, y entonces había una parte que, no sé si no me equivoco, de Lorenzetti, que hablaba que el principio precautorio y de prevención no era una medida cautelar, sino que era urgente y rápida. ¿Puede ser? No, debe haber dicho que el amparo es una acción rápida. La medida cautelar también, lo que pasa es que la cautelar... No, y por eso rechazaba la medida cautelar. Si no leí mal. Puede ser que en un caso... Porque hay un montón de problemas que se presentan. Por ejemplo, yo a veces hay lo que se llaman las medidas autosatisfactivas.
a veces uno pide una cautelar y esa medida, la cautelar, ¿para qué es? Para asegurar que cuando el juicio yo lo gane, lo pueda cobrar, ¿no? O que no sea irrealizable la sentencia. Entonces yo digo, que le embarguen los sueldos o que embarguen la cuenta bancaria y mientras discuto, en un momento sale la sentencia. Cuando la sentencia salga, voy a poder cobrar ese dinero. Y si pierdo, le van a liberar el dinero. Así funciona. Pero hay situaciones en las que la medida cautelar y el fondo se confunden. Si yo, por ejemplo, pido que me tienen que hacer una operación del corazón y PAMI no me da el stent, ¿no? El aparatito que me tienen que poner. Si yo presento un amparo de salud y me estoy muriendo, ¿qué voy a pedir? Que como una medida urgente me den el aparatito. ¿Para qué? Para hacerme la operación, ¿no? Me lo van a dar porque no me muero en el camino. Pero bueno, me dan el aparatito y sigue la causa. Y en un punto, el fondo de la causa, que era que me den el aparatito, se confunde con la cautelar, porque una vez que me dan la cautelar, está resuelta la causa. Entonces, a veces, el juez rechaza la cautelar porque se confunde con el asunto principal y a veces hace lugar a la cautelar porque realmente se justifica, aunque cancele el juicio de fondo. No sé si se entiende. Sí. ¿Entiende? Sí, pero me saqué la duda de eso. Entonces, vos cuando vayas a pedir una cesación, le vas a pedir o que saque una cautelar para que el otro no haga o no siga haciendo, o le vas a pedir una cautelar para que el otro haga, por ejemplo, que clausure el establecimiento. O sea, la cautelar puede ser para que se haga o para que se deje de hacer. Ah, listo. Y en ese punto hay que ver el caso. Vos le pedís la cesación de fondo de la actividad, que no se ponga el basural, pero la cautelar puede ser que no se siga construyendo o construido que no se deje que funcione. ¿Se entiende? Sí. La cautelar va a ser o que esté cerrado o que no se siga construyendo, pero a su vez el fondo del asunto va a ser que impidan que en definitiva se instale esa actividad en la esquina de tu casa. Ah, está bien. ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra cosa que haya quedado duda? Ya un montón saludaron, así que ya están, el que se quiera ir ya pueden ir.